Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias, le damos gracias al Señor porque nos vuelve a dar la oportunidad de reunirnos, ¿verdad? Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante, es fuerte, es extenso, pero creo que voy a tratar la manera de darlo lo más esencial que se pueda para que lo comprendamos y podamos hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad? Con lo que el Señor vaya poniendo. El tema yo le he puesto avaricia es codicia. Así yo lo he nombrado, ¿verdad? Y vamos a ir viendo por qué realmente se llama así. ¿Avaricia? Avaricia es codicia. Y todo lo que conlleva, todo lo que atrae, todo lo que prácticamente surge tras estas dos cosas, ¿verdad? Que prácticamente van juntas, son como hermanas prácticamente. Muy bien, pero antes de eso, a mí me gusta me gusta preguntar. Aquí para que todos participemos también, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros hemos comprendido o qué conocemos, qué definición sabemos acerca de lo que es la codicia y la avaricia? ¿Alguien que me pueda decir qué sabe sobre eso? Codicia, por ejemplo, estoy codiciando a las mujeres, o al hombre ajeno, o al hombre a la mujer ajena. Ajá. Hay un montón de cosas que uno puede estar codiciando. Muy bien. ¿Alguien más? Recuerden que es enseñanza, ¿verdad? Aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y es importante que ustedes puedan aportar algo. ¿La comida? Exacto. Muy bien. Muy bien. O sea que estamos resumiendo que es como desear algo, ¿verdad? El dinero también es pura. El dinero es codicia. Muy bien. Sí, exacto. Codicia no es codiciar, que Eso estaba pensando yo. Exacto. Muy bien. Todos están muy bien con lo que han definido, pero recuérdense que estamos hablando de avaricia y de codicia. Ahora, hay una característica particular en estas dos, de que las dos son un deseo excesivo de algo que queremos, no precisamente riquezas. Normalmente se entiende como una riqueza, pero si nos ponemos a pensar y analizar, por ejemplo, esto que tengo acá, no es dinero, pero necesité dinero para obtenerlo. Eso quiere decir que esto es una riqueza, ¿verdad? Entonces, casi que todo objeto que hoy existe es una riqueza. Todo lo que se ha invertido, todo lo que se compra es una riqueza. Entonces, sí, concluye que es una riqueza, pero si lo vemos a detalles más delicados, pongámoslo de esta manera. ¿Será posible que una persona llegue a ser también una riqueza? ¿Será que una persona es una riqueza? Amén, porque es rica. ¿Por qué es rica? Cuadrado. Amén. Entonces, ahí vamos a ir viendo, por eso lo estamos en la introducción, es que los estoy llevando a que podamos comprender bien el concepto de lo que es avaricia y es codicia. Prácticamente dejémoslo así, que es un deseo excesivo de algo que queremos. Cuando digo algo, es X cosa, ¿verdad? Ahora muy bien, quiero que me acompañen en su Biblia, ya para ir introduciéndonos a la palabra, y que es el punto de partida, que es lo que Dios me estuvo mostrando. En Génesis, en su capítulo 3, ahí vamos a encontrar algo muy interesante. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 10. Cuando lo tengan, me da un amén. Génesis 3:6.
Así es. Ajá, sí, ese es. Muy bien. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien, hasta ahí vamos a leer. Notemos el primer verso, el versículo 6, menciona que Eva vio de una manera diferente al árbol que estaba prohibido tomar o comer de él. Pero ¿cómo dice la palabra aquí? Que lo vio. Dice que lo vio como un árbol codiciable. Ya está hablando de codicia. Ahora, quiero llevarlos a esto y présteme mucha atención, porque esta forma es viejísima de parte del enemigo para ponernos tentación a nosotros. Él lo que viene es hacer que nosotros codiciemos algo. Una vez codiciamos algo, como dicen, ya dimos el platanazo. Una vez caímos, porque recuerden, la codicia en nuestra vida realmente es un engaño. Porque la codicia en su esencia representa de que queremos algo o deseamos algo que es ajeno, que es prohibido, que no podemos tener. Porque, ¿qué era lo que quería Eva cuando codició el árbol? No era el árbol, no era el fruto, sino lo que iba a recibir tras comer. ¿Y qué era lo que iba a recibir? Ser como Dios. Ese era el problema. O sea, que ella estaba codiciando. Voy a ser como Dios. Ese es el problema de la codicia o lo duro que a veces nosotros, y casi que en todo lo que podemos codiciar, sucede algo similar. Muchas veces, como mencionaban el ejemplo por allá, de que quieren tener un carro, ¿verdad? Una camioneta, un Hilux. o una casa. Ahí. Pero pongamos el ejemplo de un carro. No está mal. Sí, está bien, no hay problema con tener una. Pero lo difícil a entender muchas veces es si realmente lo que yo estoy deseando es necesario o no lo es. Si es necesario, entonces no lleva codicia. Pero si no es necesario, entonces sí lleva codicia. Y ahí ya me meto a un problema porque imaginemos aquí que yo quiero un carro último modelo o una casa lujosa, ¿verdad? Con diseño no sé qué, de dónde, ¿verdad? De Londres, no sé tantos diseños que hay ahora, que son muy caros. Primero nosotros no podríamos costear el pago de algo así. Y si llego a quererlo costear, me voy a estar endeudando. Voy a andar mintiendo, quizás engañando en ciertos momentos, o me voy a tener que valer de ganancias deshonestas para poder reunir algo que prácticamente no me es necesario tener. Y así hay muchas cosas, no solo en lo material, sino que también en las cosas ministeriales que se trabajan. Ahora, díganme si ustedes no han visto o no les ha pasado de que en algún momento hemos deseado algún ministerio. Quizás alguien es, ¿qué puede decir? Profeta y dice, yo quiero ser evangelista. Pero si Dios no está diciendo que seas así, ¿por qué estamos deseando, codiciando algo que no podemos tener? Solo nos meteríamos a problemas. Porque para empezar no sabemos ni cómo controlarlo, cómo manejarlo.
Entonces ahí ya caemos en muchas cosas en nuestra vida personal, de que al final, si tenemos familia cerca, también va a abarcarle eso, porque miren lo que sucedió después de que Eva codicia el árbol y come de él, le comparte a Adán. O sea que nuestra codicia afecta a terceros, familia, hijos, cónyuge, padres, puede afectar a muchos más. Ahora, en el momento que estamos con la codicia no pensamos en eso. Ella no estaba pensando, esto le va a afectar a mi esposo o hacia Adán. Ella solo lo hizo porque quería saciarse. Y que al final no lo logró. Porque ¿qué pasó después de esto? Después de que los dos comieron de ello. Aquí lo muestra. Viene Dios y se acerca con ellos y le dice, ¿dónde están? Pero Leo les dice, tuvimos miedo, porque estábamos desnudos, nos escondimos. Pero eso no los libró de nada. Ahora, muchas veces la codicia nosotros la escondemos. Ese es el problema. Que la codicia fuera muy visible, Dios, alguien, más de alguien nos dijera, eso que estás deseando no es correcto. O Dios mismo nos dice, eso que estás deseando no te conviene. Pero el punto es que en el corazón es donde se esconde la codicia. Cuando nosotros miramos a alguien y podemos verlo y decir, es que esa persona es codicioso o es avaro, ya solo estamos viendo la manifestación, el poder que está ejerciendo la codicia y la avaricia. Pero realmente ya se gestó desde hace mucho tiempo atrás. Pueden haber sido años, meses, formándose ese sentir de la codicia. Así estamos muchas veces nosotros, inclusive, porque miren ellos, miren hermanos acá, la posición en la que estaban Adán y Eva, estaban en un lugar donde no había pecado. No había más gente con ellos. Entonces, ¿cuánto más fácil no va a ser para nosotros caer en una codicia con tanto que podemos ver hoy en día? Si ellos no teniendo tanta tentación de por medio, solo una tentación, cayeron. Ahora, pongámonos a pensar en estos detalles, porque nosotros a veces hacemos de este tema o de esta enfermedad, porque yo podría decir más que es como una enfermedad la codicia, porque una vez entra, echa raíz y lo empieza a consumir a uno, poco a poco, hasta que se perfecciona, ¿verdad? Y uno termina cediendo a toda voluntad a hacer lo que la codicia me pide. Ahora bien, vayamos a lo que es Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel vamos a ver algo también muy, muy interesante e importante a la vez. ¿Ya lo tienes? Segunda de Samuel 11. 11 verso 2. ¿Amén? Muy bien. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y de ahí la historia en adelante usted ya la conoce muy bien. Esta historia ya se ha digerido un montón de veces y ya se sabe que el rey David pues estuvo con ella, quedó embarazada, tuvo que deshacerse del esposo porque si no se descubría todo el problema que había de por medio. Pero aquí podemos notar de que David codició a una mujer. ¿Qué dijimos que era codicia? De ser algo prohibido, ¿verdad? Que no lo podemos tener, ¿verdad? Eso fue lo que estaba, porque prácticamente
Betsabé le pertenecía a Urías. Entonces no podía desearla, porque cuando el profeta visita al rey David, le dice, en pocas palabras le dice, que tú tenías a un montón de mujeres contigo. Tenías lo propio. ¿Por qué terminaste deseando a otras o a otra? Ahora miren esto, lo impactante. David no tenía la intención de quedarse con Betsabé. Él solo quería pasar el rato con ella. Se interesó en ella porque quedó embarazada. Porque si no hubiera quedado embarazada, solo se lava las manos y ya estuvo. Como que no pasó nada. Así es la codicia en nosotros. Solo es para un momento. Solo es para un ratito. Y no podemos nosotros caer en eso. Por eso les mencionaba el ejemplo acerca de que cuando nosotros deseamos algo ministerial, cuando ya estamos metidos en lo que habíamos deseado o codiciado, ahí ya vemos dura la situación, entonces ya no lo quiero. ¿Verdad? Porque me doy cuenta que no era para mí, pero ya estoy metido en el trancazo ahí. Hay consecuencias, así como las que tuvo el rey David. Porque ¿qué eran los cargos que tenía el rey David? Que había sido homicida y había adulterado. Miren lo que causó la codicia. Ponemos en gran, ¿cómo le podía decir? No, así como que en espantoso ponemos, o en gravedad ponemos el adulterio y el homicidio. Pero vemos que la codicia fue peor que eso. Porque la codicia provocó el adulterio y el homicidio. Entonces, ¿qué es más grande? La codicia. Ahora, la codicia es parte del mandamiento que Dios puso. ¿Se recuerdan del mandamiento? Dice, no codiciarás. No codiciarás. Es un mandato, es una orden. ¿Qué entendemos por una orden? Sí, Señor. Obedecer. No es una pregunta, no es si queremos. Tenemos que llevarlo a cabo, el no codiciar. Pero ¿qué tanto estamos codiciando a nosotros? En nuestra alma, no es necesario que sea algo material. ¿Qué decía más adelante Jesús con el tema este del adulterio? Solo con que piensen, ya están adulterando, ya están codiciando. Solo con pensar. Vean qué delicado es. Ahí se genera. Exacto, en la imaginación. Ahí empieza, después se traslada a nuestro corazón y después se traslada a nuestro cuerpo para que se materialice. Ahora, esto pasa todavía en la iglesia. ¿Cómo es posible que esto pase? Vayamos ahora a Romanos, por favor. Romanos capítulo 7. Versos 7 y 8. Romanos 7, 7 y verso 8. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Les pregunto a ustedes, aquí está diciendo una pregunta. Les pregunto a ustedes, ¿la ley es pecado? ¿Qué dice aquí en el verso? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esto quiere decir que nosotros conocemos la codicia que existe por la ley, por el mandamiento. Ahora, ¿qué quiero llevar a entender con esto? De que nosotros no somos ignorantes de que existe la codicia.
Aquí nadie me puede decir, no, yo no sé qué es codicia. Por eso al principio pregunté qué creían ustedes, qué entendían por codicia, y todos me dijeron algo acerca de ello y acertaron. O sea que nadie es ignorante a la codicia. Todos sabemos lo que puede hacer, cómo funciona y qué consecuencias pueden haber tras una codicia también. Porque la ley de Dios nos lo muestra, nos lo hace saber. Ahora, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 3. Voy avanzando un poco rápido porque sí tenemos que concluir el tema, lo más que se pueda. Capítulo 3, verso 2 al 3. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no, ¿qué dice? No codicioso de qué? De ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Así lo vamos a dejar. Menciona aquí un montón de cosas, pero dos remarcadas y son las que prácticamente les hablaba al principio. Dice que no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas, y que tampoco tiene que ser avaro. Ahora, pero está diciendo el obispo. ¿Quién es un obispo? ¿Podría ser un pastor? ¿Qué es un obispo realmente? ¿O no habían escuchado esa palabra? Esa es una denominación, es como un título. Pero realmente el obispo es un cargo que alguien funciona, que normalmente se utilizó en la iglesia, pero en la antigüedad. Hoy en día ya no se usa, solo en la iglesia católica. Ya en lo que es la iglesia de hoy en día, en la actualidad ya no se usa en el cristianismo. Ahora se conoce como un sacerdote, un pastor, un líder. En pocas palabras, es un ministro. Sí, solo que en resumen es un ministro, ¿verdad? Es alguien que ya tiene delegada cierta autoridad. Ese es un ministro. Entonces, aquí menciona que yo creo que todos acá, la mayoría somos ministros, ¿no? ¿Por qué? Porque ministramos la palabra de Dios, predicamos, oramos por alguien, ¿verdad? Ahí estamos ministrando. Hay muchas cosas que hacemos ministrando. Ahora, ¿cómo dice que tiene que ser el ministro entonces? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Claro, está hablando de forma hacia solo un hombre, pero también aplica para una mujer. Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, que no pelee, no codicioso. Esa es la parte que me quiero enfocar, ¿verdad? Que prácticamente un ministro no puede nadar o estar en lo que es la codicia. Todos nosotros en Cristo somos ministros realmente, desde que aceptamos a Cristo. Porque desde que aceptamos a Cristo, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Por Cristo. No fue porque fuera nuestra capacidad, no fue así, sino porque a Él se le plació hacernos de esa manera. Porque era lo que prácticamente estaba pidiendo del varón perfecto. Todos vamos para ese camino. 4:13, Efesios 4:13. Y todos vamos a ese camino de varón perfecto, ¿para qué? No para hacer nada, es para realmente representar a Cristo. ¿Y qué era Cristo? ¿Qué dice que la palabra que Él es el sumo sacerdote? Ese es un obispo. Solo que cuando dice sumo sacerdote, está sobre todo lo que hay en esta tierra, de todo lo que existe.
Es el sacerdote número 1, por decirlo así. ¿Ah? O sea que no hay uno que tal vez a uno, porque como pues, cada quien pues usa su billete para comprar su carro, el mejor carro. Ajá. Entonces, la policía pone la mejor casa. Es posible el carretera a Salvador. Entonces digo, yo voy a ir a buscarlo, pues, así como hombre, ¿no? Bien amarrado. Porque no creo que hay. Ujú. Ujú. Una característica muy importante de lo que está preguntando. Ajá. Ajá. Y le pidió, Dios, que se me va bien. Yo le dije, ¿qué tú haces aquí? Me sacó el escuadro. Así. Me sacó el escuadro. Y yo le dije, Dios lo bendiga, le dije, con permiso. Y me fui. Después me fui a otro lado. Y una persona pobrecita en Panamá, esa persona pobrecita agarró y salió de la. Y mira, el rico no da. ¿No da? No da. Muy difícil. No da. Es difícil. Y el que no tiene, sabe que uno es pobre y da. El que no tiene es el que da, y el que tiene no da. Y el que Exacto. tiene, Y Jesús fue el que dijo, riéndose, dijo, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de los cielos. O sea, lo que está contando es una realidad. Esa es la codicia. Por eso es un exceso de lo que queremos que no necesitamos. Y el que no tiene, y mira que personas que tienen necesidad, aunque sea algo, Exacto. Exactamente. Sí. Así es. Amén, amén. Entonces, todos comprendemos y excelente, gracias por lo que están aportando. Es muy importante. Y realmente Jesús es el que, y por eso Jesús menciona de que se le debe ayudar al pobre. Porque Él es el que lo ordena prácticamente. Recuerden, una orden fue la que Él dio, ayudar al necesitado. Pero una de los síntomas, se podría decir, de que hay codicia en nosotros, es porque no damos. Pues ahora, la codicia, para comenzar, es esa. Porque vos en eso no exacto. Si no, recordemos a la viuda que dio las únicas 2 blancas que tenía. No tengo el dato exacto cuánto era, pero era bastante porque lo dio todo. Dice que era el alimento para su familia. Exacto, era bastante. No tenían 10 hijos. Ahí se iban de 20, de 25, 30. Buena fábrica. Exacto. Ahora, regresemos nuevamente aquí, quiero llevarlos. Vayamos a Lucas, por favor. Vayamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en su capítulo 12 y 15. Aquí vamos a ver algo que el Señor Jesús decía con mucha claridad. ¿Ya lo tiene? Lucas 12, 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muy bien, solo ese verso vamos a leer.
Pero quiero que presten atención en lo que dice al principio. Guardaos de toda avaricia. Dice, está diciendo, cuídense de la avaricia. Ahora, ¿qué dijimos que era avaricia? ¿Es desear algo? Hay una diferencia. Es lo que quiero que veamos. La codicia y la avaricia se parecen, pero la codicia es desear algo que no me pertenece. La codicia. Pero la avaricia es desear algo que sí me pertenece. Yo puedo tener 10 de estas, pero son mías. La avaricia podría ser, porque podría llevar el sentir de querer tener más por querer opacar a alguien. Exacto. Ajá. Sí, puede pasar así como usted lo dice. Puede ser avaro, sí. Claro, todo lo que tiene es de él, pero él quiere tener más y más y más. Ustedes son unos malagradecidos, no les pago de vivir, no se está fijando en el supervisor, porque él lo único que sabe es la atención por lo demás. ¿Sí pues? Sí, es humillante. Exacto, porque tiene mucho y quiere más. Esa es avaricia. La codicia, recuerden, por eso les mencionaba al principio el ejemplo de Adán y Eva y del rey David. Ellos no tuvieron avaricia, sino codicia, porque ellos solo lo querían para un rato. Pero la avaricia es algo que uno quiere atesorar. ¿Qué quiere decir eso? Que uno quiere andar cuidando todo el tiempo, que no se me pierda la avaricia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos realmente que no queremos perder? ¿Nada? ¿O todo? Pero debe haber algo en especial que no queremos perder, que ahí lo andamos cuidando bien. Máximo si fue un teléfono de 2.000 quetzales, 3.000 quetzales, ahí lo andamos, ay no. Y si sale uno más moderno, quiero otro, ¿verdad? Al desierto. Miren, esta tablet, tengo, ¿qué? Como 4 o 5 años de tenerla. A mí me funciona bien. ¿Para qué quiero otra? Hay muchas modernas, sí, que puedo hacer muchas aplicaciones, funciona bien, el tamaño, todo, sí, pero me sirve, es funcional. Ah, bueno, que si se me arruina, bueno, tengo que conseguir otra. Pero mientras tanto, ¿por qué voy a buscar otra? ¿Por qué voy a codiciar? ¿Por qué voy a ser avaro de acumular? Que digamos, tengo esta y compro otra, me junto con dos. ¿Acaso que las dos voy a tener aquí? Si solo necesito esta. Miren, hermanos, hasta con las Biblias nos pasa. Ahí tenemos el chorro de Biblias y solo una necesitamos para leer. Son chorreras. Ni siquiera una leemos y queremos tener, es que esta versión me gusta, es que aquella versión también, pero ni la leemos. Y en México, la gente que quiere una venda. Entonces, miren hasta dónde llega, no solamente en cosas malas, sino también en cosas buenas. Y uno dice, es que yo tengo la versión tal, hasta se siente el orgullo, ¿verdad? Y sin saber lo que uno está haciendo. Pero por eso les dice Jesús, guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La abundancia que tenemos nosotros no depende de qué tanto tengamos, sino de que lo poco que tengamos, cómo lo usamos. Si somos buenos administradores con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Si no, volvamos otra vez al ejemplo de la viuda que echó las 2 blancas. Tenía poco, pero lo supo usar bien. Porque se lo entregó a Dios. Él decía que era todo lo que tenía, todo su sustento. Pero entonces ella sí usó bien lo que Dios le había dado. Ahora, ¿cómo usamos lo que Dios nos ha dado a nosotros?
Pregunto, ¿cómo lo estamos usando? ¿O será que la avaricia o la codicia está de por medio en nosotros y estamos utilizando mal las cosas? Está mal, el desear algo no es malo, pero todo es a su debido tiempo. El problema es que uno lo quiere ahorita, ya, el otro mes, este pago que viene, ahí lo quiere uno. Uno busca formas, cuando uno quiere algo, ya con codicia o avaricia, uno busca un montón de formas para poder hacer que se haga realidad. Y ahí está el problema. Porque es donde uno se vale, como decíamos más atrás, de las ganancias deshonestas. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Algo que viene fácil, que puede ser con engaño que lo consigo, ¿verdad? Como los fraudes que hoy se ven tanto en el día. En el mercado negro. ¿También? O en el mercado viejo de Villanueva. Ahí vas a comprar lo que quieras. Exacto. Porque robado, a ver, le cuesta como que 50 pesos una batería. En un tiempo yo compré ahí, cuando todavía estaba, cuando estaba Patojo. Compré ahí, hace como 15 años más o menos. Y la mayoría de pastores. ¿Por qué? Por lo barato, por lo fácil. Como es una ganancia. No están ganando dinero, pero están obteniendo algo de forma deshonesta. Exacto. Ahora, ¿por qué entonces sucede esto dentro de la iglesia que se supone que no debería de participar en eso? La avaricia. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué maldición? Recuerden la maldición. La maldición alcanza hasta la tercera o cuarta generación. Eso quiere decir que si yo soy ejemplo, para digamos, alguien que tenga hijos y va a comprar va a hacer esas compras así deshonestas, los hijos aprenden a qué? A comprar ahí también. Entonces se quedó una maldición ahí de por medio. Y escucha, mi amor, te voy a decir algo que no va a caer en tu cabeza. La mayoría de cristianos solo buscamos lo barato. ¿De acuerdo? Solo buscamos lo barato. Exacto. Lamentablemente sí. Lo barato. Porque ellos ya no pueden. Maldición. Sí. Porque como ellos van a manejar, porque la gente tiene. Sí, exacto. Pero hay una diferencia ahí. La gente está consciente cuando lo va a entregar. ¿Algunos no? Consciente tal vez no, porque ellos ya van a ganar necesidad del billete. Ellos lo que quieren es billete. Pero recuerden que ellos están firmando un acuerdo, porque antes de firmar les dice, tanto le podemos dar. Ah, pero ahí es diferente, ahí sí. Pero hay unas que sí son legales y hay otras que no. Exacto, ahí sí. Mis amores. Entonces, veamos hasta dónde abarca todo esto. Sí, no dan nada. Pero el punto es. Ajá. Bueno, buscarlo. Es que miren, hermanos, el detalle aquí en todo esto es, ¿somos iglesia o no somos iglesia nosotros? Y no le robaron las cosas, pues. No le dieron nada. Sí, pues. Exacto. Pero mírenme, les digo lo siguiente. Por favor, presten atención.
Yo sé que todos hemos tenido tristeza a través de eso, desilusiones, porque nos han hecho mal. Pero al final de todo esto, uno es el que realizó la gestión. Uno decidió hacerlo. Claro, podemos decir por necesidad. Claro. Exacto. Entonces, no podemos culpar a alguien. Lo que no podemos hacer es nosotros contribuir, sabiendo lo que estamos viendo. Si nosotros decimos, es que ahí se aprovechan de la gente, entonces, ¿por qué vamos a comprar ahí? Por barato. Por codiciosos, por ávaros, porque a veces no necesitamos las cosas. Fíjate, mira, José, una vez yo vendí una bocina que costaba como 4,000. ¿Y sabes cuándo me dieron ellos? 500. Se la comieron porque acabaron, ya no dio la plata para ir a casa. Y es que ese es el trabajo de ellos. Ajá. Y ahí van las, Sí. y escuchar, pues, ahí van las iglesias a comprar eso. Desgraciadamente. Es preferible comprar una marca económica y nueva que ir a comprar una marca reconocida y esté usada. Porque si lo compro nuevo me dan garantía, pero si lo compro usado ya no me dan. Pero el problema está en nosotros, que nosotros permitimos que eso suceda. Ahora, vamos a ir viendo más cosas adelante, el por qué nosotros no deberíamos de hacerlo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Primero, en Colosenses, ya vamos a ir terminando. En Colosenses capítulo 3 vamos a ver. Ya falta una hora, hermano. Pero ya vamos terminando. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. ¿Tiene? Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice acá que tenemos que hacer que muera todo lo que vimos ahorita, lo que vimos. ¿Qué vimos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, pero al final dice, y avaricia. Pero tras la avaricia, miren lo que dice al final del verso. Dice que es idolatría. Las cosas terrenales se vuelve idolatría. Les pregunto, ¿hay alguien aquí, alguien idólatra? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no hemos querido morir a lo terrenal. Entonces sí tenemos un problema. Ahora bien, lo que dice el verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque somos idólatras. Un objeto, hermanos. Idolatramos un objeto. ¿Qué es un ídolo? Un objeto. Porque no tiene vida. ¿Qué describe la palabra de lo que era de lo que es un ídolo? Que es de palo, que es de metal, que es de piedra. Es un objeto. Entonces, vuelvo a lo mismo del ejemplo de esto. Un objeto como esto. Esto no me puede provocar a mí avaricia. Porque si me provoca, entonces ya me volví idólatra. ¿A qué? A esto. Hoy en día pasa mucho con el teléfono. No lo podemos soltar. Solo lo soltamos si no tiene internet. Pero con internet, ahí está echando punta el teléfono. Hasta se descarga y conectado lo estamos usando. Pero ¿por qué somos idólatras?
¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos da? Pocas palabras nos dice, no seas idólatra. Veamos hasta dónde va guiándonos este tema. O sea, la codicia, la avaricia nos lleva a amar o a desear a otros dioses. ¿Y él qué? ¿Por qué no aplicamos eso hacia él? ¿Por qué no somos codiciosos, por decirlo así, para las cosas que él realmente le agradan que hagamos? Nos cuesta realmente. Ahora bien, miren el verso 7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en un otro tiempo cuando vivías en ellas. Este tema, hermanos, de las cosas terrenales, era algo que vivíamos antes de conocer a Cristo. En teoría, entre comillas, ya no tendríamos por qué estar teniendo dificultades con esto. Porque ya no vivimos en esas cosas, o bien. Creo que a veces todavía nos dan las ganas de vivir en el mundial, ¿verdad? Reconozcámoslo delante de Dios como un pecado. Este momento de aquí no es que nos quiera enjuiciar, sino que nos quiere abrir lo que está aquí en la mente cegado para que nosotros salgamos de eso.